Bien, entonces, para poder trabajar una sección transversal en Civil 3D, voy a mantener acá mi vista en planta. Recordamos que en nuestra vista en planta, bueno, aquí en nuestra vista en planta tenemos nuestro progresivo de inicio, progresiva final, el perfil longitudinal que está acá, el perfil longitudinal, teniendo en cuenta que este es el perfil de nuestra rasante, acá está, bueno, de la subrasante y de la rasante está acá. Correcto. Y estos perfiles son los que están a 3,30 m a la derecha y a la izquierda, según nuestro alineamiento paralelo. Ahora, en el caso de la sección transversal, lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a construir nuestro ensamblaje de la obra vial. Por ejemplo, nuestra sección transversal viene así. ¿Listo? Tenemos acá eh, el, el punto del eje central que va a lo largo del alineamiento principal, ¿sí? No de los offset alignment, sino del center line, el alineamiento principal. Este alineamiento principal tiene un punto que va a estar asociado a la rasante del diseño. Entonces, según mi rasante de la vía, es que voy a proyectar a cada lado mis carriles. Voy a proyectar, en este caso, los carriles con su estructura correspondiente, ¿de acuerdo? Puedo tener una berma, ahí está. Puedo tener una berma y de esta berma puedo tener un talud de corte o un talud de relleno, a ambos lados. Talud de corte o un talud de relleno. Ahora, la sección solamente va a tener un carril y berma a cada lado, no necesariamente. Esa sección puede tener inclusive una mediana y luego tener su carril o bueno, su vía, eh, bueno, su doble vía, ¿no? En este caso, la del sentido de ida y sentido de retorno. Ahora, estas vías igual tendrán sus estructuras de pavimento, ¿correcto? Acá, pues podemos tener nuestra estructura de la mediana con una capa únicamente. Esta mediana puede tener sus sardineles o sus bordillos, ¿correcto? Y luego de eso, pues tendremos también nuestra estructura del pavimento. A los lados extremos podemos tener nuestra berma y de igual manera nuestro talud de corte y relleno. Entonces, tengo mi estructura del pavimento. Esta puede tener una o más capas, ¿sí? Tanto para el carril como para las bermas. ¿Listo? Igualmente, en el caso de las vías con una división por una mediana, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, en las vías que tenemos, en las que no tenemos una división, pues el eje está en medio de los dos carriles. Sin embargo, en vías cuando tenemos una mediana que divide la calzada de la izquierda con la calzada de la derecha, pues acá también tendremos una mediana que va a ser la que defina, o bueno, la que defina el eje central. Podemos tener en este caso esta mediana ahí y que nuestro eje sea el punto medio de esta estructura, o también podemos modelar dos vías o dos ensamblajes y luego un ensamblaje central. Tenemos más de un método para poder generar estas obras viales. Vamos a enfocarnos en el ejemplo el día de hoy en donde tengamos un carril a cada lado y con su berma correspondiente.
A ver, ¿quiénes son más? Fue Willy Montalvo, creo. A ver. A ver, vamos a ver acá. Willy Montalvo. Presente, ingeniero. ¿Qué tal, Willy? Ahí, bien. Entonces, bien. A ver, Juan Carlos Oblitas Díaz, a mí está ingresando. Entonces, Juan Carlos Oblitas Díaz. A ver, rápidamente. Juan Carlos Oblitas Díaz. Juan Carlos Oblitas Díaz. Presente, ingeniero, acabo de conectarse. Bien, ok. Entonces, bien. Entonces, en ese sentido, vamos a proyectar nuestra sección transversal sobre nuestra obra lineal. Pero hay que tener en cuenta siempre algo. Voy a dibujarlo ahora de una forma mucho más rápida. Tenemos nuestros carriles, tenemos nuestra talud de corte o relleno, ¿sí? Talud de corte o relleno. Eso quiere decir que la topografía o bien puede estar, o bien puede estar así. Vamos a dibujarlo por acá. La topografía puede ser así, la topografía puede ser así, ¿sí? O la topografía puede ser ahí, o la topografía puede ser ahí, ¿correcto? Imagínense que es uno de los casos nada más. Tenemos un corte y tenemos un relleno por otro lado. Entonces, sobre esta condición, ¿qué necesitamos nosotros para poder modelar tridimensionalmente nuestra obra vial? Ojo que ya han hecho su trazo en planta. O sea, han hecho un trazo en planta, ¿no? Han hecho un trazo en planta en donde tienen su eje, ¿verdad? Tienen su eje, tienen sus curvas. Por acá, vamos a dibujarlo de esta manera, por ahí, ¿correcto? Vamos a dibujarlo un poco más. Ahí, listo. Tienen sus curvas y tienen su trazo en perfil. Tienen su trazo en perfil, tienen su vista de perfil longitudinal, correcto. Tienen su terreno natural y tienen su rasante. Listo. Tiene su rasante. Y su rasante también tiene sus curvas, ¿no? Tiene sus curvas cóncavas y tiene sus curvas convexas, ¿verdad? Cóncavas y convexas. Entonces, y esto está en perfil. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes para generar el modelo tridimensional? Van a integrar el trazo en planta o el eje en planta, van a integrar con el perfil de su rasante, ¿correcto? ¿Qué más van a integrar? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué más van a integrar? La sección transversal, muy bien, van a integrar la sección transversal.
¿Y qué más van a integrar? Uno más está faltando, uno más. A ver, ¿qué más integrarían? ¿Por dónde hemos iniciado en el curso? La topografía del terreno natural. Muy bien, bien, Gonzalo. Cuatro componentes que ayudan a construir, vamos a colocarlo así, ¿sí? Ustedes saben que acá se va a ir integrando, o sea, ahora sí, se va a ir integrando nuestra, cada sección transversal, cada cierta frecuencia. La frecuencia la definimos nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos una siguiente sección transversal, listo. Y estos puntos que están siguiendo su eje en planta, o sea, el eje en planta es lo que tenemos acá. Vamos a dibujar el eje en planta que a la vez a la vez de tener el trazo, tiene una elevación. Entonces aquí estamos integrando el eje en planta y el perfil de la rasante. En cada frecuencia, en cada frecuencia, estamos integrando la sección transversal. Ese es el tercer punto que se integra, la sección transversal. Pero la sección transversal va a interactuar con las curvas de nivel de la topografía. Y en este caso podremos tener o bien un talud de relleno o un talud de corte, un talud de relleno o un talud de corte, un talud de relleno o un talud de corte, porque las condiciones pueden variar según de acuerdo al avance al avance de las progresivas de nuestra obra lineal. En ese sentido, en ese sentido, pues el último componente que se suma a la creación del modelo tridimensional es la topografía del terreno natural. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Así lo leí. ¿Así estamos bien? Sí, todo bien, bien, Gonzalo. Bien. Bien. Entonces, bien, Willy. A ver, se unió también Xiomara Gutiérrez. Xiomara Gutiérrez, ¿me confirmas? Xiomara Gutiérrez. Xiomara Gutiérrez, ¿está por ahí? Bien. Ok. Bien. Listo. Entonces, teniendo claro ya lo que necesitamos para la creación del modelo tridimensional, es que nos falta ahorita la sección transversal, porque tenemos la superficie natural, tenemos el trazo y tenemos el perfil de la rasante, pues toca entonces eh, a- desarrollar nuestra sección transversal. Pero en Civil 3D, en dónde desarrollamos la sección transversal? Esta sección transversal la desarrollamos, vamos a ir acá, fíjense, en esta opción denominada Assembly, ¿sí? Assembly, o mejor dicho, el ensamblaje. El ensamblaje es es un conjunto de subensamblajes,
de subensamblajes. Estos subensamblajes, ¿cómo están representados? Vuelvo a mi gráfica. Tengo mi ensamblaje es este de acá. Este es el ensamblaje. El ensamblaje es el que va a contener a todos los subensamblajes. ¿Ok? ¿Cuál es el primer subensamblaje? Carril. Entonces, el carril va a ser el primer subensamblaje que voy a tener en mi obra lineal. Siguiente subensamblaje, carril derecho, porque yo puedo tener un carril a la izquierda y puedo tener un carril a la derecha. ¿Cuál es mi siguiente subensamblaje? Mi berma, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cuál es mi siguiente subensamblaje? Puedo tener mi talud de corte o puedo tener mi cuneta a la izquierda y a la derecha. Entonces, voy desarrollando uno, 2, 3, 4, 5, 6 subensamblajes. Siguiente subensamblaje, mi talud de corte o mi talud de relleno, dependiendo de la condición que se presente con mi terreno natural. Entonces tengo 8 subensamblajes que componen eh, al ensamblaje de la obra vial. Entonces, un ensamblaje está compuesto por varios subensamblajes. Pero, ¿cómo obtengo esos subensamblajes? Estos subensamblajes se encuentran dentro dentro de un espacio de Civil 3D denominado Tool Palette. ¿Sí? Perdón, Tool Palette. Tool Palette. Fíjense, el Tool Palette está aquí, miren. Justo es el que no está activado. Este por defecto no está activado en Civil 3D. Lo activamos nosotros. Entonces, este Tool Palette que está acá, está Tool Palette, lo vamos a activar y se va a activar en nuestro Civil 3D. Ahí está, ahí está. Entonces, si queremos, eh, en este caso, utilizar los subensamblajes de Civil 3D, pues están aquí. Voy a ajustarlo ahí. Y por defecto, no me va a aparecer, a usted no le va a aparecer ninguno de esos tres, porque esos tres son este grupos de subensamblajes que yo he trabajado para diferentes proyectos. Pero por defecto le va a aparecer este grupo de subensamblajes denominado Assemblies Metric. Pero ¿qué sucede? Así como yo tengo los subensamblajes que inician a partir de acá hacia abajo, subensamblajes básicos, lanes o de carriles, shoulders o bermas, medians o de medianas y más, pues también tenemos una sección en la que también nos ofrece ensamblajes ya prefabricados, por así decirlo, o preelaborados. Estos ensamblajes tienen una sección básica en la que tengo mis carriles, mi talud, o también tengo, bueno, esto con una sección uniforme, o también carriles en donde tengo eh, la posibilidad de adecuar eh, o, bueno, diferentes secciones a través de una transición, o una autopista dividida con una mediana, como está acá, graficado, o una sección completa de una vía principal, para vías principales o vías secundarias, en el caso del proyecto de pistas y veredas. O también tengo ensamblajes ya predefinidos para intersecciones. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico este ensamblaje básico, miren, voy a aplicarlo por acá, vamos a aplicarlo por aquí, ¿listo? Una vez que lo aplico, me va a hacer un zoom directo a la ubicación del ensamblaje, ¿listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un ensamblaje que es este de ahí. Este ensamblaje básico, si yo voy a sus propiedades, me va a aparecer aquí, miren, Basic Assembly. Entonces yo le puedo colocar sección, sección vial tipo 1. ¿Listo? Esta sección vial tipo 1, si ustedes se dan cuenta, hacemos un recuento, miren, tenemos un subensamblaje y ahí me dice, miren, subassembly. ¿Qué tipo de subassembly es? Es un Lane Super Elevation AOR y está a la derecha. Perfecto. Sí. Entonces, si yo busco este Lane Super Elevation AOR,
miren, voy a encontrar acá, que está aquí, miren, en sus propiedades, el Lane Super Elevation AOR. Ese es un subensamblaje y este pertenece a los Lane. Bien, si yo busco en Lane, voy a encontrar aquí primero el Lane Super Elevation AOR. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? ¿Vamos bien? A ver, consultas en todo caso. Ingeniero, ahí está utilizando ya un ensamblaje ya preestablecido, ¿no? Y se puede generar también desde Así cero, es, crear uno. se puede crear desde cero, tal cual. Primero estamos haciendo una prueba con un ensamblaje que viene por defecto de Civil y luego vamos a crear nuestro propio ensamblaje, ¿correcto? Bien, bien. Entonces, continuamos aquí. A ver, entonces, seguimos y vemos el siguiente subensamblaje. Es el carril, el Lane Supervision AOR, Right uno. Bueno, en vez de Right uno debería denominarse, vamos a colocarle acá, Left, a la izquierda. Left, ahí está. El siguiente subensamblaje, vamos a buscarlo. Ahí está, miren. ¿Qué dice? Basic, Curve and Gutter. Basic. Ah, está acá en Basic. Voy a buscar Basic, Curve and Gutter. Aquí está. Basic, Curve and Gutter. ¿Qué me indica ese subensamblaje? Me dice que va a crear un bordillo simple con su sección de drenaje, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ese está a la derecha. Ahí está, a la derecha. Y este de acá debería decir a la izquierda. Bueno, dice right uno, pero vamos a colocarle en todo caso left. ¿Listo? Enter. Seguimos. ¿Qué tenemos acá? Este de aquí es como un sidewalk. Es un espacio para el peatón. ¿Sí? Un espacio para el peatón. Entonces, sidewalk. ¿Qué me dice? Pero es un basic. Miren, entonces voy en basic y busco un basic. Vamos a buscar por acá. Un basic sidewalk. Ahí está. Este basic sidewalk lo que ayuda es a definir un espacio de separación entre la vía con la vereda que puede simular acá el espacio del jardín y el espacio, un espacio de separación, o sea, repito, entre la vereda para el peatón con con el límite de propiedad. O en todo caso, si es en una obra vial, que es muy difícil que una carretera tengamos una vereda, pero principalmente para zonas urbanas, obviamente que esos ensamblajes de circuitos están orientados para otra realidad, pero lo podemos personalizar. Entonces ya vamos a ver sus propiedades luego. Entonces tenemos acá el sidewalk right y el sidewalk left, es el que faltaría. En este caso, corregir. Listo. Sidewalk left. Y luego pasamos a nuestro talud de corte y relleno. Miren, cut slope, talud de corte. Fill slope, talud de relleno. Modo de presentación. Listo. Talud de corte a la derecha. El basic side slope cut ditch. Entonces, basic. Ah, voy al basic side slope cut ditch. Ahí está. Ya. Bien. Entonces, en ese sentido, ya tenemos más o menos cómo podemos identificar estos ensamblajes. Y acá ya tengo la sección vial tipo uno.
Voy al assembly y yo ya voy a ir ahora a una vía principal. Y voy acá a la sección principal. Le doy y listo. Y aquí tengo, por ejemplo, una sección eh, principal, una sección completa de la vía principal, en la que tengo también, voy a colocar acá, y voy a colocarle sección vial, en este caso, eh, urbana, vamos a colocar. Eh, Bien, entonces, acá vamos a colocar ya no un line super elevation AOR right, y acá, bueno, acá se está con left, fíjense. Y aquí tenemos el basic, bueno, acá tenemos ya no un basic curve and gutter, no tenemos un urban curve gutter. Entonces, si yo voy a basic, ya no voy a encontrar este urban. ¿Dónde lo voy a encontrar? Vamos a ver acá en curves. Y fíjense, tenemos el urban curve gutter general. Es este de acá. Entonces, con doble capa y bueno, que también es paramétrico. Aquí está toda su parametrización. Lo podemos ver luego. Y luego tenemos el talud de corte y relleno a la derecha y talud de corte y relleno a la izquierda. Bien, entonces volvemos a los ensamblajes métricos y ya vamos viendo otra sección. Entonces, en intersecciones no voy a entrar todavía para no hacer más compleja la explicación. Primero vamos a detalle de los ensamblajes por secciones y vamos a ir con este ensamblaje, fíjense, yo lo puedo autoocultar o lo puedo llevar hacia la izquierda, miren ahí, y ahí va a estar. ¿Listo? Entonces, yo lo puedo llevar, ya, yo voy a aplicar mi sección vial tipo uno a mi alineamiento. ¿Y cómo puedo crear este modelo tridimensional o el denominado corredor vial que, que bueno, eh, denomina Civil 3D? Entonces, lo que voy a hacer es, al seleccionar mi alineamiento, fíjense que aquí vamos a encontrar esta opción de crear un corredor, pero también lo podemos hacer desde el inicio y aquí, así como he creado un ensamblaje, también puedo crear un corredor, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo crear aquí un corredor y me va a pedir, en este caso, darle una denominación al corredor. Y le voy a indicar obra vial. Vamos a colocar obra vial GBR. Vamos a colocar acá un estilo básico. El alineamiento, no voy a usar los alineamientos paralelos, voy a usar el alineamiento central. Y en la rasante voy a trabajar aquí mi rasante. Bien, entonces, en ese sentido, voy a ir a utilizar mi sección vial tipo uno y, fíjense, alineamiento, perfil, componente uno, componente 2, ensamblaje, sección transversal. Y el último es utilizar la superficie o proyectarlo contra o hacia una superficie. Y voy a utilizar mi superficie del terreno natural. Voy a aceptar y lo que va a aparecerme es el siguiente cuadro. Bien, entonces, una vez que nos aparece este cuadro, lo que tenemos es que indicar si queremos aplicar el ensamblaje, esta sección, a toda su longitud o a una
a una región indicada con sus progresivas. Yo le puedo indicar acá y acá sus progresivas, o puedo dejarlo así para que se aplique a toda su longitud. Y aquí hay una configuración adicional que hacer, la frecuencia y los targets. ¿Qué son los targets? Es aquí en donde podemos aplicar. Fíjense, si mi hora vial es así, pero yo tengo los alineamientos paralelos que vienen por acá, ¿qué sucede si por acá tengo una zona urbana y tengo un paradero? Entonces esto se va a dibujar así a la derecha y a la izquierda puedo tener sin ningún problema mi sección como viene. Entonces, de esta forma, de esta forma, eh, lo que vamos a hacer es utilizar en nuestros targets el, el objetivo en planta que va a ser a cada lado. Ahí está, a cada lado. Entonces, el- en el caso de las rasantes, como tenemos una rasante de diseño, posiblemente podemos tener, por ejemplo, algunas, eh, podemos tener, por ejemplo, en nuestras estructuras, en nuestra vía, podemos tener una mediana, una barrera, la cual puede tener, si mi rasante viene así, yo puedo tener en mi rasante, puedo tener una mediana que va a estar, no sé, a 1 metro en algunos casos, en otros casos va a estar a 1,5 metros, y mi rasante estaría así, y luego puede volver a 1 metro, y yo tendría que dibujar una rasante solamente para la mediana, y esta mediana seguiría a un target de elevación. Entonces yo puedo tener un target en planta, un target en elevación, o también puedo tener un target de superficie. Entonces, el target de superficie es lo que va a estar asociado al corte y relleno. Entonces, en los targets vamos a proyectar en planta, en perfil y en superficie. Y la frecuencia es cada cuánto se va a aplicar mi sección transversal para poder generar la obra lineal. Cada 20 metros en tangente es lo regular y cuando tenemos curvas es cada 10 metros. Esta frecuencia la definimos aquí. Entonces, la frecuencia la vamos a indicar que cada 20 metros va a ser en tangente y cada 10 metros va a ser en curvas y espirales. Podemos, podemos indicar que podemos también generar frecuencias en los puntos geométricos, como por ejemplo al inicio de la curva, al centro de la curva. Bien, eh, entonces, en este sentido, en los puntos geométricos vamos a colocar acá que podemos agregarle frecuencias o simplemente no podemos agregarle frecuencias. Esto para no hacer el corredor más, eh, eh, bueno, más tupido en frecuencias en su desarrollo. Entonces, sobre eso, o podemos aplicarle o no podemos aplicarle. Depende de qué tanto desarrollo queremos conseguir en el corredor. No hay ningún problema si le dejamos con que sí. Igualmente en el caso de los puntos de superelevación o los puntos de peralte. En los puntos de peralte también vamos a tener un desarrollo de peralte en sus diferentes cambios de bombeo o el desarrollo del bombeo hasta el desarrollo de peralte máximo. En este caso se recomienda que no se coloque o también se le puede colocar.
En el caso de las curvas, por ejemplo, si tenemos las curvas verticales y las curvas horizontales, se van a añadir frecuencias, como repito, siempre a 20 y a 10, pero se van a añadir también estas frecuencias en los puntos geométricos en planta, en los puntos de peralte y en los puntos geométricos verticales. Y también está acá en los puntos, bueno, en los puntos, en las curvas verticales, perdón, en las curvas verticales, normalmente se le coloca un número súper elevado para que no genere frecuencias en las curvas verticales. Y en el caso de los puntos geométricos verticales, tampoco se le genera. Repito, esto para no generar un corredor eh, con muchas curvas. En realidad se debería, sí, para que tome la geometría total de nuestra obra lineal. Pero bueno, por un tema de desarrollo, se le puede colocar que no. En los offsets, por ejemplo, en los offsets tanto de geometría en planta, perfil y curvas, también se le puede añadir sus frecuencias o no. ¿Listo? Entonces, una vez que generamos las frecuencias, bueno, y además también podemos generar frecuencias en algunos puntos, pero esto sucede más en el caso de intersecciones viales. En los targets, como por ahora yo solamente tengo un target de superficie, nada de desfase en planta y elevación, sino solamente en superficie, vamos a dejar acá su target con el terreno natural, miren. ¿Por qué? Porque esto lo habíamos puesto en la configuración previa, por eso que ya lo reconoce. En planta y perfil todavía no, porque no tenemos ninguna necesidad en este ensamblaje. Entonces, una vez que configuramos ese ensamblaje dentro de nuestro corredor, sus frecuencias y sus objetivos, tenemos acá el eje en planta, el perfil longitudinal en elevación y la sección transversal, aceptamos y reconstruimos nuestro corredor. Y esto nos va a permitir obtener, vamos a esperar un momento, hasta aquí, ¿estamos claros? A ver, comentarios, consultas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Estamos claros entonces? Por favor, unos minutos para poder aplicar su ensamblaje o añadir su ensamblaje a su modelo y crear su corredor. ¿Listo? Creen su ensamblaje, den la nomenclatura a la derecha, a la izquierda. A ver, vamos a ver, Alex, ¿cómo te sale a ti? Bien, bien, Alex. Esto de aquí te puede salir al crear un corredor. ¿En qué versión estás trabajando? ¿En qué versión de Civil 3D? La última G 25 creo que es. 2025. Ok. Es un tema de la interfaz. Esta es la versión 2023 y 2024 le sale como a mí. Pero en este caso, en tu corredor, fíjate, te está pidiendo que selecciones tu alineamiento y tu perfil. Aquí deberías ser tu alineamiento, aquí tu perfil. Y en este caso, si tienes algún feature line, o sea, o trabajas con alineamiento o trabajas con feature lines. Un corredor se puede crear también a través de feature lines. Pero en este caso, para obras viales, lo adecuado es crear un alineamiento y un perfil para su creación de corredor. ¿Ok? Aquí deberías asignar tu alineamiento, tu perfil y tu ensamblaje. Y fíjate, acá tu superficie.
Si Ya, no te sale ninguna superficie es porque no has insertado tu superficie, pero debería aparecerte. ya, Inge, gracias. Bien, bien. A los demás, por favor, unos minutos para que puedan aplicar su ensamblaje y crear su corredor. Y por favor, me mandan una captura de su corredor. ¿Listo? Consultas, estoy aquí.
Listo. A ver, nos confirman por favor si ya estamos nuevamente ahí. A ver, estamos alineados. Continuamos. Comentarios. Bien, Alex. Bien, bien, bien. Buenísimo. Buenísimo. A ver, los demás, ¿cómo vamos? ¿Continuamos? ¿Me confirman por favor? Miren, ¿cómo ustedes se dan cuenta si su obra lineal, si su corredor se ha formado correctamente? Ustedes pueden hacer lo siguiente, miren, voy a maximizar acá mi vista. Yo puedo pretender, voy a guardar mi archivo, voy a guardarlo acá. Bien, Willy, bien, Gonzalo. Voy a guardarlo aquí. ¿Listo? Bien. Y yo puedo pretender hacer una vista 3D. Bien. Entonces, miren, yo me puedo acercar acá y puedo ver mi corredor, ¿verdad? Puedo ver ahí mi corredor y puedo orbitar un poco. Pero ahí sucede, miren, por ejemplo, ahí yo estoy intentando orbitar y miren, sucede que se genera toda esta dificultad para poder eh, tratar de girar y de recorrer sobre mi modelo. Puedo seguir tratando de orbitar un poco más y se va a complicar. No es tan manipulable. Voy a una vista en planta, nuevamente. Bien, entonces puedo ir a mi corredor, selecciono y voy a ir a un Object Viewer. Si ustedes tienen dos pantallas, el Object Viewer siempre se va a ir a la pantalla principal. Y ahí yo puedo rotar un poco, pero depende, obviamente, del tamaño de la obra vial. Miren, yo me acerco y cada vez que yo me acerco, puedo ver un poco más mi modelo y puedo ver cómo se desarrolla a cada lado, mi sidewalk y mi talud de corte, porque cuando tengo corte se genera una pequeña cuneta y un talud, y cuando tengo relleno se genera solamente un talud de relleno. Esta condición ya la vamos a ver un poco más en nuestro modelo. Pero miren, si yo quiero, por ejemplo, ir rotar un poco más, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque lo que hace es rotar sobre un punto geométrico de nuestro modelo. Yo puedo ir acá, y, por ejemplo, buscar orbitar desde acá, orbitar ahí, y miren, no se va a poder. Por ejemplo, voy acá, voy a buscar aquí un punto orbitar, un punto para orbitar y no se va a poder. Voy a ir acá a una vista punto pan o un zoom y me permite, ¿no? Pero es lo mucho que puedo hacer. O me puedo alejar un poco más y puedo girar un poco. Puedo ir un poco más y puedo girar un poco. Y de esta manera yo me puedo acercar. Pero aquí solamente llego a ver mi modelo. Mire, quiero rotar y ya no se va a poder. Puedo ver solamente mi modelo de corredor, pero no veo la superficie. Entonces, ¿qué te ofrece Civil 3D en ese sentido? ¿Qué te ofrece Civil 3D en ese sentido?
Filtro te dice, oye, ok, mira, lo que vamos a hacer es que vas a seleccionar el corredor y vas a extraer su sólido 3D. Seleccionas el corredor y te va a aparecer esta opción denominada extraer sólidos del corredor. Entonces, voy a extraer el sólido del corredor y como mi corredor es una única región, si yo tuviera más de una región, sería, tendría, bueno, la necesidad de seleccionar la región que quiero, de la cual quiero extraer. Pero yo lo voy a indicar acá, que quiero extraer de todas las regiones. Y bueno, como tengo una única región, lo que va a hacer es, me va a extraer los sólidos de cada capa, miren, porque mi lane super elevation, que era el carril, tiene una capa de tiene dos capas de pavimento, tiene una capa de base y tiene una capa de subbase. El Basic Curve and Gutter, que es el talud de corte y relleno, tiene un material. Y el Basic Sidework tiene dos links, porque recuerdan que era así. Entonces tenía sus links o líneas y tenía un material, que es el shape. El shape es el material. Entonces mi carril también tiene sus materiales. Entonces acá teníamos, tengo el pavimento 1, tengo el pavimento 2, tengo la base y tengo la subbase. Entonces, y en el caso bueno, del Basic Curve and Gutter, perdón, era eh, este Basic que teníamos, que tenía en ese sentido, con sus capas. Entonces, pero en este caso nada más tiene una capa, Basic Curve and Gutter, tiene una capa. Este de acá es el único material, mejor dicho, el único material, o es la única capa de materiales. Entonces, en el carril tengo cuatro capas. En el Curve and Gutter tengo una capa y cada uno tiene su código. Miren, base o subbase, pavimento 1 y pavimento 2. Y el Curve también. Curve, subbase, base, pavimento 1, pavimento 2. El Basic Sidewalk también tiene su material, el Sidewalk. Y el Basic Side Slope Footage es el talud de corte y relleno que tiene solamente links. Que los links, ¿cuáles son? Los links son todas estas líneas que bordean a los materiales. O pueden ser solamente líneas. Esas líneas nos pueden generar superficies o nos pueden generar un material cuando delimitan un área en sección transversal. Pero estos links se generan cuando unimos puntos. Por ejemplo, nuestro carril tiene un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Y tiene por acá un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Y tiene un link que une estos dos puntos. Tiene otro link, bueno, tiene otro link que une estos dos puntos de acá, une estos dos puntos de acá, une estos dos puntos de acá, y que al tener todos estos puntos unidos los ve así. Y luego tengo otro link que une estos dos puntos, y así también estos dos puntos de acá, puntos de acá, puntos de acá y puntos de acá. Entonces, y luego tengo los links que unen esos puntos para poder generar cada capa de mi carril. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un subensamblaje está compuesto por tres componentes: los puntos o los points, los enlaces, que son esas líneas que enlazan puntos, que son los links, enlaces o vínculos, y los shapes o materiales. Entonces, el que te da el volumen es el shape, el que te genera las áreas son los links, y los puntos son los que es como el nativo o la base de toda esta configuración. Entonces, al obtener estos sólidos o materiales, simplemente voy a enfocarme ahora en extraerlos en este dibujo. Miren, a mi corredor lo voy a ocultar un momento, lo voy a ocultar un momento, correcto. Y lo que tengo son sólidos 3D y superficie, miren, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar acá, vamos a ver aquí. Bueno, acá tengo, vamos a generar así mejor. Vamos a darle una transparencia nuevamente a nuestra vista satelital. Voy a seleccionar acá estos sólidos 3D. Ahí están, sólidos 3D y bodies. Los bodies son
estas capas o caras que se generan de los links. Vamos a ver por qué. Voy a seleccionar similares y miren, en realidad, en este caso yo ya puedo generar una vista 3D. Va a ser mucho más rápido que el corredor porque es mucho más rápido. A ver, vamos a ir acá. Vamos a rotar un poco nuestro modelo. Voy a generar ahí, ahí, correcto. Y ahí se va a ver nuestra obra vial representada en los sólidos 3D que están acá. Ahí están todos los sólidos 3D, selecciones similares. Aquí está mi curve and gutter, selecciones similares. Y acá está mi sidewalk. Y tengo mi talud de corte y relleno. Ahí está. Como tengo, en este caso, sección de corte o región en corte, voy a tener una cuneta que me genera este ensamblaje y luego su talud de corte. Voy a seleccionar similares. ¿Sí? Y se genera así un poco lento porque está en un archivo en el que tengo las superficies, tengo el ensamblaje y tengo también las vistas de planta y perfil, o la vista de perfil. Eso nos genera un poco de lentitud al navegar. Pero, por ejemplo, si yo lo llevara a un nuevo archivo, ustedes se van a dar cuenta de la diferencia. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una vista en planta. Correcto. A mi superficie le voy a dar un estilo de solamente borde para que me permita seleccionar esos sólidos. Voy a seleccionar similares, voy a eliminar. Voy a seleccionar los sólidos y voy a eliminar. Ahí está. Vamos a seleccionar acá. Correcto. Selecciono similares, borro. Selecciono similares, borro. Acá vamos a ver. Tengo tres sólidos. Selecciono similares y borro. Y bien, a ver acá, por ejemplo, selecciono similares y borro. Listo. Vamos a ver si por casualidad, sí, he borrado los offset alignment. No hay ningún problema, lo vuelvo a generar. Miren, ustedes van a ver que acá ya no hay la lista de perfil de los offset alignment. No hay ningún problema. Los voy a generar con otra intención. De que al momento de generar mis offset alignment, ¿listo? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es su nombre, su espacio, o su lugar y su espacio. Pero lo que voy a hacer es que voy a aplicar un criterio de sobreancho en el cual me voy a basar para este ejemplo en el estándar de la AASHTO. Voy a considerar un peralte máximo solamente para este caso un 6%. En el caso del desarrollo de las curvas, cuando tengo espiral, o no, cuando no tengo espiral, va a ser un 70% en las tangentes y un 30% en las curvas. El- la longitud, en este caso del vehículo, vamos a dejarlo en 8 metros, o le puedo dejar 12 metros, y de esta manera se va a calcular mi sobreancho por defecto, ¿no? En este caso no voy a generar ninguna revisión de diseño, solamente voy a generar el sobreancho. Y voy a aplicar también una rasante de mis alineamientos paralelos con un 2,5% de bombeo. Estos van a ser mi left. Vamos a aplicarle un estilo eh, a la izquierda. Vamos a ver, vamos a superponer estos perfiles en una vista de perfil para no crear otra vista de perfil más, sino que voy a generar estos perfiles y se van a superponer en
en la vista de perfil de mi eje central. Luego tenemos acá nuestra configuración para sobre ancho y ahí simplemente voy a colocarle aceptar. Se van a generar mis ensamblajes o mis elementos paralelos. Miren ahora cómo ya se ha generado acá el sobre ancho. Ya, cuando la curva va a la izquierda y cuando la curva va a la derecha, bueno, en este caso no tengo curva, así que no se está generando nada, pero acá sí, por ejemplo. Sobre ancho a la izquierda, sobre ancho a la derecha. Entonces, acá puedo ver que tengo también en mis perfiles, tengo mi perfil de mi eje a la derecha, ¿correcto? Y mi perfil de mi eje, vamos a ver, este de la subrasante, este es de mi eje a la derecha, y bueno, por ahí debe estar también de mi eje a la izquierda. Bueno, lo puedo validar, puedo ver en las propiedades de mi grupo de perfil, puedo ver los perfiles, y aquí está, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Bien, entonces, en ese sentido, ya tengo, bueno, tengo mis ejes paralelos. Voy a activar nuevamente mi corredor. Ahí está. Y vamos a borrar un momento mi vista satelital para que no me genere ninguna dificultad al visualizar mis alineamientos. Entonces, fíjense, el elemento me dice que tengo 330, el elemento paralelo, pero mi corredor no coincide. ¿Por qué no coincide? Vamos a ver ahora. En que mi ensamblaje tiene como ancho de carril 360. Yo le puedo decir, oye, ok, puedo cambiar acá a 330 y no pasa nada. Pero si voy a tener, por ejemplo, si voy a tener acá sobre ancho, ya no va a funcionar el 330, sino que tengo que adecuar la longitud de mi carril a ese sobre ancho de la curva. Pero antes de ir a ese siguiente ejemplo, quiero que volvamos a extraer el sólido del corredor, pero ya no en este archivo. Voy a extraer el sólido del corredor de toda mi región y lo vamos a extraer en un nuevo archivo. Aquí está. Voy a generar un nuevo archivo. Ahí está. Elegimos la ruta de nuestra carpeta. Sesión 7. Y le voy a colocar simplemente, eh, vamos a colocar acá sólido 3D. Sólido 3D. Ahí está. Guardo mi archivo. Extraigo mis sólidos. Espero unos segundos. Bien. Miren, ya se generó súper rápido en realidad. Voy a abrir mi archivo. Ustedes van a ver que este archivo de sólido 3D para navegar es mucho más rápido. Es mucho más rápido que el archivo de modelo. Bien. Abre mi archivo. Voy a la vista 3D. Y ya está. Miren que ahora sí va a rotar. Miren, sin ningún problema. ¿Ve? Rota sin ningún problema. Y acá yo puedo traer inclusive mi superficie. Por ejemplo, esta superficie la puedo llevar acá a este archivo y normal, lo va a rotar. Entonces, si yo quiero ver mi vista, mi modelo como tal, Visual Style, ahí está, Visual Style Current, correcto. Él dijo la vista conceptual. Y ahí está, miren. Quiero presentarle a mi cliente cómo va su proyecto. Bueno, le muestro a mi cliente cómo va su proyecto con su connector. Pero ahí me puedo dar cuenta, por ejemplo, que la connector no debe tener esa sección. Ah, bueno, cerramos el archivo. Miren lo que va a pasar. Vamos a generar acá un cambio, el primer cambio en nuestro ensamblaje. Cambio a una vista vertical en 2D, bueno, en dos ventanas, perdón. Y aquí a mis saludes de corte y relleno, fíjense, en su configuración, voy a indicarle que, ojo, aquí tengo, miren, el for slope es el talud de entrada. El back slope es el talud de salida. Y el button width
el button width es el ancho de esta cuneta. Y acá también me dice, el ancho, o sea, se genera un talud de 4 en uno, pero en un ancho de 1,20 m. O sea, por 1,20 m se va a generar ese talud. Y el back slope width, por 1,20 m se va a generar ese talud de salida. Y recién ahí se genera el talud de corte o talud de relleno. Bueno, el talud de corte en realidad, porque la cuneta se genera cuando tenemos corte. Entonces, perdón. Entonces, aquí yo puedo cambiar la configuración y le puedo decir, ¿sabes qué? El talud de mi corte o de mi cuneta va a ser solamente uno en uno. Acá, uno en uno. Tanto la entrada como la salida. Pero su ancho va a ser solamente de 30 centímetros. Y el fondo va a ser de 40 centímetros nada más. Entonces, miren, a mi corredor le voy a pedir, acá, a mi corredor, le voy a pedir que se reconstruya aquí. O también aquí, en el Tool Space, perdón, me indica que el corredor ha sufrido un cambio. ¿Pero qué dice? Un sub-item del corredor ha sufrido una modificación. Ah, ese es el ensamblaje el que ha sufrido la modificación. Entonces voy a pedirle que se reconstruya el corredor. Entonces, si yo vuelvo a generar los sólidos 3D de mi corredor, ahí está, lo voy a generar en un nuevo dibujo y voy a sobreescribir el archivo anterior. Ahí está. Lo voy a sobreescribir. Lo voy a reemplazar. Entonces, extraigo mis sólidos. ¿Listo? Unos segundos más y ya se generó. Listo. Abro mi archivo nuevamente en sólido 3D y se va a generar. Bien, voy a mi vista 3D. Ahí. Listo. Voy a una vista conceptual y se puede ver cómo el talud de corte ya tiene una cuneta mucho mejor, bueno, mucho más definida, ¿no? Miren acá cómo está siguiendo la rasante. Y también en curvas su frecuencia es menor que en tangentes, miren. ¿Y qué dice acá? Como yo le puse que siga frecuencias también en sus puntos geométricos horizontales, pues está generándose también sus frecuencias más cercanas. Entonces, el corredor empieza a formarse en base a la configuración que yo le he dado. Aquí, en función a nuestro ensamblaje, para poder adecuarse al sobreancho de mi carretera. Miren, en el caso de mi sobreancho, este ensamblaje, recuerden, este ensamblaje era el ensamblaje básico. Vamos a ver si nos permite, voy a ir a sus propiedades, ¿ok? Y le voy a pedir que en sus targets, en offset y elevación, miren, yo le voy a pedir que, en que el carril se adecue. Fíjense, el width target es, en este caso, el, el que va a seguir el target en planta. Y el outside elevation es el que va a seguir el target en elevación, siempre y cuando yo tenga una elevación. Si ustedes recuerdan, cuando yo he creado mis offsets, en este caso le he generado un perfil a mi elemento paralelo que va a seguir un 2,5% y también le he generado un, bueno, un desfase de 3,30 m. Entonces, entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es que aquí en el target
de mi carril a la izquierda, le voy a indicar que use el alineamiento paralelo de la izquierda. Ahí está resaltado, miren. Y a la derecha le voy a pedir que use el alineamiento paralelo de la derecha. Y ahí está resaltado, miren. Voy a aceptar y voy a reconstruir mi corredor. ¿Listo? Entonces fijémonos ahora en el caso del sobreancho. Miren que el carril ya no toma los 3,60 m, sino toma los 3,30 m, miren. Ahí está mi alineamiento. Y ahí está la delimitación de los 3,30 a cada lado. Entonces, en ese sentido, hasta aquí me gustaría saber si estamos claros con lo que vamos explicando. ¿Me avisan ustedes? ¿Estamos bien? ¿Nos comentan, por favor? ¿Todo claro, Alex? Bien, bien, Alex. ¿Todo bien, Willy? Perfecto. Bien, entonces miren, lo que hemos hecho ha sido reajustar la configuración del subensamblaje de talud de corte y relleno en lo que es el forward slope con un talud de 1 en 1 y el back slope 1 en 1. Su ancho de 30 centímetros y el ancho de fondo de 40 centímetros. ¿Listo? Por favor, le configuran eso y reconstruyen su corredor. Ahí les paso la imagen. Pero además de eso, en su corredor, en lo que son los targets, por favor, lo configuran en el offset and elevation con el elemento paralelo de la izquierda y de la derecha. Si yo quiero ahora utilizar el 2,5% en el outside elevation, simplemente voy a utilizar acá el, el perfil hacia la izquierda, en este caso, vamos a ver con 2,5%. Vamos a ver acá. Extiendo esto, todo mucho más. Ok, aquí igualmente. Bien, entonces, aquí por ejemplo, tengo del eje central esto de acá. Este de acá va a ser a la izquierda y este de aquí va a ser a la derecha. En mi caso, en el caso de ustedes, con el elemento paralelo que hayan creado. Aceptamos y reconstruimos. Y así nuestro corredor va a respetar tanto en planta como en elevación su geometría. Y eso lo pueden validar ustedes con su, su modelo vial también y al momento de generar el sólido 3D. Me interesa que apliquen esto, por favor, y luego vamos a hacer con este ejemplo de acá. ¿Sí? Lo mismo, pero lo vamos a aplicar acá con otro ensamblaje, a modo de práctica nada más. Por favor, unos minutos para poder llegar hasta ahí. Si tienen dudas, solamente me avisan.
Bien, a ver, me confirman por favor cómo van. Si continuamos. Bien, unos segundos más y continuamos. Bien, entonces, en ese caso, una vez que tenemos ya el flujo dominado para la creación del corredor, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a conocer un poquito más de esos ensamblajes. Fíjense, yo voy a utilizar ahora este otro ensamblaje que tiene carriles, tiene su curve angular, su bordillo, y su talud de corte y relleno. Lo que voy a hacer acá es simplemente seleccionar mi corredor, y yo puedo aquí, miren, cambiar el ensamblaje. Voy a cambiar el ensamblaje a la sección vial urbana. Bien, veo los targets. Los targets, ¿por qué no han cambiado? Porque está usando prácticamente el mismo subensamblaje. Si esto cambiara, ahí sí me notificaría que hay que volver a colocar los targets en planta, perfil y superficie. Las frecuencias no están variando, simplemente he cambiado el ensamblaje y lo que voy a hacer es reconstruir mi corredor. Entonces, fíjense ustedes que el corredor ahora se ha variado y yo puedo ir a generar sus sólidos 3D. Voy a generar acá un nuevo dibujo y lo que voy a colocar es ahí. En este caso voy a colocar 2401 sólido 3D, modelador de viales de la sección urbana. Bien, entonces extraigo los sólidos y eso tampoco va a demorar mucho en realidad. Bien, entonces una vez generado el sólido 3D, yo voy a abrir mi archivo y en este caso voy a ir ahí a su vista. ¿Cuál es el comando para visualizarlo conceptualmente? Lo pueden hacer desde acá, ir a una vista conceptual, o con el comando vs y pueden ir a una vista, si le colocan 2, va a ser la 2 wireframe. Si le colocan la C, va a ser conceptual. Y ahí se pueden guiar. ¿Correcto?
Entonces también pueden aquí ustedes configurar sus taludes de corte y relleno para la configuración del canal o de la cuneta. Entonces, vamos a ir ahora a navegar un poco sobre el ensamblaje. Fíjense, ya no voy a crear un ensamblaje a través de los ensamblajes que vienen por defecto, sino que yo voy a generar mi propio ensamblaje. Voy a crear mi ensamblaje y lo que voy a hacer es denominarle la sección vial tipo GBR. ¿Listo? Elijo mi tipo de ensamblaje. El undivided es cuando tenemos una vía sin medianas. Está unido el carril izquierdo con el carril derecho. Pero el divided es cuando tenemos una vía dividida por una mediana. Tenemos nuestra calzada de la derecha y nuestra calzada de la izquierda. Ahí está. Pero el undivided crowned es cuando tenemos un bombeo a ambos lados. Y el undivided planar rod es cuando no tenemos bombeo. El divided crowned rod es cuando tenemos un bombeo. Pero el divided planar rod es cuando no tenemos un bombeo en nuestras calzadas. El railway es cuando tenemos una ferrovía, una obra, eh, bueno, ferroviaria. Y other es cuando, por ejemplo, tenemos otros tipos de proyectos como es red de drenaje, canales, diques u otros tipos, como bueno, muros de contención u otros, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra vía, vamos a usar el undivided crowned, crowned rod, el de acá, con una corona con bombeo, ¿sí? Entonces vamos a elegir acá el undivided crowned rod, el estilo de ensamblaje básico, y vamos a colocar todos los códigos. Así que acepto, y voy a colocar acá su ubicación. Listo. Tengo mi ensamblaje, fíjense. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer, una vez que tengo mi ensamblaje, que ya tiene su nomenclatura, lo que voy a hacer es empezar a asignar mi subensamblaje. Voy a mi tool palette y ya no voy a ir aquí a Assembly Metrics o Assemblies Metric, sino es que voy a ir a mis carriles básicos o voy a ir directamente a mis lanes. En lanes voy a encontrar el lane super elevation y acá sí voy a utilizarlo. Pero antes de aplicarlo, voy a pedirle configurar. Y en este caso, como yo sé que mi subensamblaje va a aplicarse a la derecha, lo voy a dejar en right. Pero le voy a colocar acá un 3.30. Un 3,30 m porque yo sé que el ancho de mi carril es 3,30 m. Ahora, el bombeo por defecto es 2.5%. Ahora, voy a configurar aquí la estructura de mi pavimento. Entonces, le voy a colocar acá 5 centímetros de pavimento, uno nada más, y cero en el caso del pavimento 2. No quiero un pavimento 2, quiero un único pavimento. Y en lo que es la base le puedo colocar 15 centímetros y en la subbase unos 20 centímetros. De tal forma que voy a tener 40 centímetros de estructura de pavimento. El Use Super Elevation está asociado a que va a reconocer cuando mi alineamiento tiene aplicado el peralte. Entonces, yo le voy a pedir que utilice en este caso, como es a la derecha, va a ser el carril. Outside es cuando el carril está hacia afuera. Inside es cuando el carril está hacia adentro. ¿Cuándo es inside? Cuando tengo doble calzada y tengo un carril a la derecha y un carril a la izquierda que miran hacia el eje central. Pero en este caso, como mi carril derecho mira hacia afuera y mi carril izquierdo mira hacia afuera, simplemente va a ser el right lane outside. Y los demás lo pueden dejar por defecto. Ahora sí voy a aplicar acá, miren. Y ya se inserta ahí mi carril a la derecha. Voy a hacer lo mismo para la izquierda. Y voy a colocar acá a la izquierda. Y
la superelevación o el peralte lo voy a indicar que sea hacia la izquierda. Aplico ahí y fíjense que ya tengo entonces mi carril a la derecha y le voy a colocar su nomenclatura. Carril derecho. ¿Listo? Y mi carril izquierdo tendrá también su nomenclatura. Bien, entonces fíjense, voy a verificar si mi corredor se aplica correctamente. O sea, si mi ensamblaje está construyéndose correctamente. Voy a las propiedades del corredor y voy a cambiar el ensamblaje a la sección vial tipo GBR. Acá no tengo targets, por eso es que no me genera ningún target, miren. Ahora, el target está tomando tanto la delimitación del offset a la derecha como el offset a la izquierda. ¿Por qué? Porque mi subensamblaje sí reconoce. ¿Pero por qué no reconoce superficie? Porque no tengo el subensamblaje de talud de corte y relleno. Por eso es que ya aquí no aparece nada de eso. Pero sí reconoce el talud, la delimitación a la izquierda como a la derecha. Acepto y simplemente las frecuencias ya están aplicadas, así que solamente reconstruyo. Y tengo entonces que se está generando o se está aplicando correctamente mi talud a la izquierda como a la derecha. ¿Puedo extraer sus sólidos? Claro que puedo extraer sus sólidos de toda mi región y esto va a ir a un nuevo archivo que va a ser acá la sección de GBR. Extraigo mis sólidos y de esta manera yo puedo abrir mi archivo de sólido 3D. Bien, voy a una vista 3D y ahí está, ¿verdad? Voy a una vista conceptual y ahí está. Me acerco a la curva y efectivamente el ensamblaje ha reconocido, perdón, vamos a ir acá, eh, FreeOrbit, perdón, a ver, vamos a ir acá, a ver, vamos a ir aquí, vamos a utilizar, en este caso, en vista, tenemos aquí, a ver, View, a ver, orbitar, no me está poniendo acá, nada, no, órbita libre. Una vista en planta, ahí, y ya está. Ujú. Y ahí me acerco ahí. Bueno, ahí está. ¿No? Entonces, voy acá a mi pestaña de inicio, continúo acá, y bueno, por aquí me va a permitir generar la verificación de que mi ensamblaje sigue sobre ancho con una frecuencia que ya no está solamente cada 10 metros en curva, sino que utiliza el desarrollo del peralte y el sobre ancho, porque mi eje tiene. En este caso, vamos a seleccionar ahí, Select Cycling, ahí está. Mi alineamiento, mi alineamiento tiene en su superelevación, esto está aquí.
el peralte en las curvas, pero, bueno, yo la sesión anterior le había borrado los peraltes, por lo que le podemos calcular acá también. Calcular, editar el peralte, calcular ahora, y bueno, eso también se puede calcular, ¿verdad? Pero me voy a quedar solamente con el sobreancho. Entonces, de esta manera, yo puedo verificar ahí, yo puedo verificar ahí, puedo verificar ahí que mi ensamblaje está haciendo caso a estos elementos paralelos. Entonces, siguiente subensamblaje. Bueno, vengo acá a mi subensamblaje, ya no voy a tener carril, lo que voy a seguir es a mi berma. Y la berma más utilizada es el Shoulder Extend All. El Shoulder Extend All es un subensamblaje que prácticamente tiene la misma cantidad de capas que el carril. Y también sigue un super elevation. Entonces, ¿por qué? Porque en la región curva no solamente va a tener, no solamente va a sufrir el peralte, el carril, sino también la berma. Y la berma puede seguir en este caso. Si en mi curva mi peralte va en ese sentido hacia la izquierda, mi peralte va así, para el carril va a estar así, ahí y por acá. Pero la berma también va a seguir ese sentido, porque no sería ilógico que la berma venga así, no sería lo correcto. Entonces la berma va a tomar el sentido del peralte y también la berma deberá adaptar el peralte, ¿sí? Acá sería así y en este caso, bueno, se le adecua. Entonces voy a colocar acá primero hacia la derecha una berma de 1,20 m. ¿Usar superelevación? Sí, en este caso a la derecha el right outside shoulder. El bombeo de la berma, menos 2,5%, así como el carril. Y acá hay una opción que vamos a analizar luego sobre el hold slope y el hold width. Correcto, lo voy a dejar así por defecto. Voy a colocar acá entonces mi 5% de pavimento 1, perdón, mis 5 centímetros de pavimento 1, mis 15 centímetros de base y 20 centímetros de subbase. Así como tiene un bombeo en la parte superior, la subbase también tendrá un menos 2,5% de bombeo. Ahí está a la derecha, la aplico a la izquierda, left outside y bien a la izquierda. Entonces, siempre seleccionando bien el vértice donde vamos a empalmar o donde vamos a encontrar nuestro siguiente subensamblaje. Berma derecha, ¿listo? Y aquí, berma izquierda. Bien, selecciono mi corredor, reconstruyo, ahí está, reconstruyo, y se ha considerado también la berma a cada lado. Entonces, hasta ahí me gustaría saber si estamos claros en lo explicado hasta el momento. ¿Me comentan, por favor? ¿Vamos bien? ¿Ok? Ok. Entonces, si no hay dudas, tomamos los 10 minutos de receso que no hemos hecho hasta aquí y lo dejamos para que también ustedes puedan ir practicando lo que se ha avanzado hasta hoy. El día jueves vamos a atender un poco lo que es algunos subensamblajes más en función a horas viales y también los taludes de corte y relleno, ¿sí? En diferentes condiciones. Vamos a validar esta sección transversal en vista de sesión para validar cómo se proyecta
y cómo también podemos optimizar nuestra obra vial en un análisis ya de la sección transversal, ya no en planta y perfil, sino en la sección transversal. Y de acuerdo a eso, vamos a dejar una obra que nos permita pasar al siguiente módulo para lo que son metrados y lo que son planos. Entonces, si no hay más consultas, chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Permiso.